Bueno, lo que vamos a ver ahora es el lenguaje de más bajo nivel que tiene la máquina, que es el lenguaje assembler. Todos los lenguajes pasan por este lenguaje assembler, todos los lenguajes de alto nivel que conocemos, eh, Python, Java, .NET, C++, C, sí, todos se terminan convirtiendo y pasando por un assembler. ¿Por qué? Porque el lenguaje assembler lo que usa es básicamente el set de instrucciones que tiene el microprocesador. ¿Para qué? Para darle instrucciones directamente al microprocesador o a la CPU. Eh, todos los lenguajes que, que utilizamos a diario, ¿sí? Los lenguajes de programación que usan y que seguramente están viendo en alguna materia o están utilizando para desarrollar, pasan por este lenguaje assembler. Siempre comento que uno puede analizarlos, puede ver qué sucede debajo ejecutando un programa y viendo qué pasa con el assembler. Hay muchas herramientas que permiten ver esto, de ejecutables, bueno, ver qué instrucciones están realizando. ¿Sí? En la próxima materia de arquitectura vamos a ver un poco más en profundidad assembler. La idea es hacer una introducción a este lenguaje de vuelta, que es de más bajo nivel que tenemos. Si nosotros nos vamos al dibujo de la máquina en multinivel que estuvimos viendo, se acuerdan que nosotros teníamos nivel de lógica digital, microarquitectura, teníamos el nivel de set de instrucciones, de arquitectura de set de instrucciones, que dijimos, bueno, ahí los componentes de la PC nos dan cuál es su set de instrucciones, cuáles son las instrucciones que entiende, y nosotros vamos a utilizar ese set de instrucciones que nos da el assembler, que nos da el microprocesador para programar en el lenguaje que la máquina, ¿sí? que la CPU entiende. Entonces le vamos a estar dando instrucciones directamente a la CPU, ¿sí? De vuelta en el lenguaje de más bajo nivel. Obviamente, se acuerdan que en la máquina multinivel teníamos el nivel de set de arquitectura de set de instrucciones, después teníamos el nivel del sistema operativo y después teníamos el lenguaje ensamblador o assembler, que es el que vamos a ver acá. Pero siempre, se acuerdan que dijimos, siempre utilizando el set de instrucciones que nos da el nivel de arquitectura de set de instrucciones, pero siempre vamos a estar programando sobre un nivel o sobre un sistema operativo. O sea que siempre vamos a estar pasando por el nivel de sistema operativo. Yo voy a programar en assembler y después voy a compilar, ¿sí? Dependiendo del sistema operativo sobre el que esté trabajando. ¿Sí? Lo que vamos a hablar como primera medida, vamos a hacer una introducción. Vamos a ver lenguaje de alto nivel, bajo nivel, compiladores, intérpretes, y después vamos a ver las primeras instrucciones y los primeros conceptos del assembler. ¿Sí? Sí, la CPU posee una arquitectura particular. Nosotros le queremos dar instrucciones a la CPU, nosotros queremos que la CPU resuelva algo en particular, lo cual se caracteriza por un conjunto de instrucciones, este set de instrucciones, y los programas que se ejecutan sobre la misma. O sea, los programas van a estar basados obviamente en este set de instrucciones que nos da que nos da la CPU, ¿sí? ¿Qué es el set de instrucciones? Son todas las órdenes o tareas o directrices, ¿sí? que entiende la CPU. Es decir, bueno, la CPU me dice, bueno, yo entiendo esta instrucción escrita de esta manera. Si vos escribís de otra manera, no lo voy a entender. Si vos escribís cualquier cosa, es como el lenguaje de programación, que seguramente están viendo Python, Java, .NET, lo que sea. Tiene ciertas instrucciones que uno le puede dar. La suma se realiza de una manera, la resta se realiza de una manera, y después tengo diferentes funciones, ¿sí? Bueno, en este sentido el assembler tiene lo mismo. O sea, la CPU me da el set de instrucciones, que son las instrucciones que entiende la CPU. Y se lo conoce también como lenguaje de máquina. Es decir, bueno, es la interfaz o el intermediario entre
lo que vamos a escribir nosotros y la electrónica pura, ¿sí? Entonces ese es el set de instrucciones. Yo voy a escribir las instrucciones según el set de instrucciones y después se van a convertir y se van a ejecutar sobre la electrónica. Vamos a estar hablando del lenguaje de alto nivel y lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Lenguajes de alto nivel los llamamos a C++, Pascal, Ruby, Java, Python, ¿sí? ¿Por qué los llamamos lenguaje de alto nivel? Porque están escritos en un lenguaje que hace que sea mucho más entendible o mucho más legible para el usuario, para los programadores, o sea, facilita la escritura. Nosotros vamos a ver cómo ustedes escriben una instrucción en un lenguaje de alto nivel, como puede ser Python, ¿sí? La suma, ustedes ponen un nombre de una variable igual a la suma de dos variables o una variable más un número. Ahora vamos a ver que en lenguaje de bajo nivel, como es el lenguaje Assembler, eso requiere de una vuelta de tuerca, y vamos a ver que cada instrucción, ¿sí? Cada paso de lo que yo quiera hacer, lo tengo que hacer instrucción a instrucción, tengo que hacerlo paso a paso. Entonces la suma, vamos a ver que una suma sencilla que nosotros haríamos en una línea, en un lenguaje, o sea, escrita en una sola línea, en un lenguaje de alto nivel, vamos a ver que requiere de 4 o 5 instrucciones, ¿sí? Y obviamente en el lenguaje de alto nivel es mucho más simple de ver o de escribir. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya están resueltas y que están adaptadas para que uno las pueda escribir de una manera amigable, ¿sí? Entonces yo voy a hacer cosas complejas escritas, ¿sí? En un lenguaje de bajo nivel, en instrucciones más simples. Entonces un lenguaje de bajo nivel lo que permite es que se tenga un control, ¿sí? Más directo sobre el hardware. Bueno, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con punto flotante, yo sé que tengo una limitación, por ejemplo, en el punto flotante, que son la cantidad de bits. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo me redondea el lenguaje de alto nivel? ¿Sí? ¿Cómo hace el redondeo de los puntos flotantes? ¿Cómo lo resuelve ahí abajo? En realidad yo hay muchas cosas que le estoy delegando la responsabilidad que la resuelva el lenguaje de alto nivel. Python redondea, ¿cómo representa un número que... ¿Sí? ¿Cómo sabe o cómo se representa un número que en realidad no se puede representar de manera exacta en un sistema binario o en un IEEE 754? Entonces yo le estoy dando y le estoy delegando a que Python, Java, el lenguaje que utilice, resuelva o tenga ciertas consideraciones, se las delego. Cuando yo estoy programando en un lenguaje de bajo nivel, esas cosas las maneja uno, ¿sí? Las maneja el desarrollador. ¿Por qué? Porque es el que está trabajando de manera directa con el set de instrucciones que le da el hardware. En este caso nosotros vamos a trabajar sobre la CPU, ¿sí? Sí, ¿qué me permite un compilador? ¿Sí? Un compilador lo que hace es una especie permite procesar las instrucciones escritas en un lenguaje de programación de alto nivel y las convierte, ¿sí? en un lenguaje máquina, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué es lo que hace? Yo escribo en Python, compilo, ¿sí? O escribo en Java y compilo mi programa y lo traduce, ¿sí? a un lenguaje máquina. Los intérpretes, ¿sí? Lo que hace es ejecutar línea a línea las instrucciones de un programa de alto nivel, ¿sí? Y lo que hace es traduce las instrucciones a un lenguaje intermedio que puede ser luego ejecutado. Lo que hace es un intérprete es generar un código binario que luego se interpreta, ¿sí? Se va interpretando a medida que se va ejecutando el programa, ¿sí? La diferencia con un compilador es que el compilador, bueno, ya me genera un ejecutable, ¿sí? Entonces yo voy a tener diferentes sistemas. Nosotros vamos a compilar nuestro programa, vamos a generar un ejecutable, ¿sí?
no va a ser el caso de interpretar. Nosotros dijimos, cada CPU tiene su set de instrucciones y nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Con ese lenguaje assembler, que es el lenguaje que entiende la máquina, con el set de instrucciones que nos da la CPU. Sí, el assembler es una interpretación más legible del lenguaje máquina. ¿A qué me refiero con esto? Que poco veíamos acá en la imagen. El lenguaje máquina van a ser, ¿cuál es el lenguaje máquina? El lenguaje máquina es binario, ¿sí? Todas las máquinas nosotros trabajamos con el sistema binario. ¿Qué quiere decir? Las instrucciones que recibe el hardware, en este caso la CPU, va a ser un binario, ¿sí? Entonces sabe la máquina que si recibe el binario X, ¿sí? Tiene que ejecutar una cosa. Si recibe el binario Y, tiene que ejecutar otra. Si recibe el binario Z, tiene que ejecutar otra. Entonces, la CPU lo que recibe como entrada es un binario que contiene la instrucción y que tiene los parámetros que sean necesarios. Ahora bien, eso es imposible de memorizar por una persona y por un desarrollador, conocer todos los binarios para cada una de las instrucciones. Entonces hay un paso intermedio, ¿sí? que es esta representación legible del lenguaje máquina, que es el assembler, ¿sí? Pero sepan que entre este lenguaje que estamos escribiendo nosotros, lo que le sigue es el binario y lo que le sigue es la CPU. Entonces no hay un intermedio, no hay un lenguaje intermedio entre el assembler y los fierros, si se quiere. Para convertir este lenguaje nosotros vamos a escribir, vamos a ver al final de esto, vamos a ver un ejemplo. Lo que vamos a necesitar es un ensamblador, ¿sí? Que también nos va a generar, vamos a ver que nos genera un exe, ¿sí? Lo que hace ese ensamblador es traducir el código assembler que nosotros escribimos a la representación binaria que entiende la CPU. Después nosotros podemos generar un ejecutable a partir de eso, pero lo que hace es, necesitamos un ensamblador que lo que hace es convierte a código máquina. Después vamos a ver qué es lo que genera, ¿sí? Qué es lo que genera. Y después nosotros vamos a utilizar un compilador para generar un ejecutable, ¿sí? Para generar un ejecutable para poder ejecutarlo sobre un sistema operativo. Pero básicamente necesitamos primero un ensamblador que nos haga de intérprete entre el lenguaje que nosotros escribimos, que es este assembler, al lenguaje máquina, ¿sí? Y después nosotros a partir de ese lenguaje máquina podemos generar un ejecutable sobre un sistema operativo, pero necesitamos de las dos partes, ¿sí? ¿Para qué nos sirve aprender assembler o por qué vemos assembler? Porque nosotros vamos a estar dando instrucciones directamente al microprocesador y vamos a ver que lo que les dijimos en la teoría, que un procesador tiene una unidad aritmética lógica, que además que las estuvimos viendo en las anteriores teorías, que la CPU tenía una unidad aritmética lógica, una unidad de control, ¿sí? Y que además tenía registros que eran memoria de rápido acceso dentro del microprocesador. Bueno, vamos a estar tocando esos registros y vamos a ver cómo interactúa la CPU con la memoria, ¿sí? Entonces, la idea es empezar a ver la arquitectura funcionando por dentro, ¿sí? La arquitectura von Neumann funcionando por dentro. ¿De qué manera podemos verla funcionando por dentro trabajando con este lenguaje assembler? Porque nosotros vamos a decir, bueno, el microprocesador tiene un registro, que es el registro acumulador, que es el registro X. Bueno, vamos a guardar un dato en ese registro X, vamos a ver qué pasa y si está ese dato en ese registro X. Vamos a guardar un dato en una variable, ¿sí? Vamos a ir a ver que lo que nos dice que está en la dirección tal de la memoria principal, está ese dato, ¿sí? Es empezar a ver que
estuvimos viendo en la teoría, bueno, en la práctica también lo podemos ver y le podemos dar instrucciones directas al procesador. Además, obviamente, por una cuestión lógica, los lenguajes de programación están escritos, ¿sí? Están escritos en Assembler. Después ustedes seguramente tendrán en la carrera una materia de compiladores o lenguajes de programación, y ahí van a ver cómo en realidad alguien tuvo que escribirlo antes en este lenguaje Assembler. Obviamente, para que después, o sea, o las funciones, sí, escribirlas en Assembler, o en su defecto escribir, ¿sí? O sea, validar la forma de escritura. A ver, los lenguajes de programación como Python, como Java, tienen una forma de escritura. Esa forma de escritura hay que validarla. El if se escribe de una manera, ¿sí? Entonces, esas validaciones del lenguaje, y que el lenguaje se escriba de una manera y no se escriba de otra, ¿sí? Tienen todas validaciones que se hacen y se desarrollan en Assembler, ¿sí? Entonces, la idea es esa. Vamos a utilizar diferentes herramientas. Vamos a usar un emulador, que yo ahora el ejemplo se lo voy a poner sobre ese emulador, que lo que hace, permite editar el código fuente, ensamblar y después ejecutar, ¿sí? Generar un ejecutable y poder ejecutar y ver qué pasa. ¿Qué me permite esta herramienta que se llama EMU8086? Lo que me permite es escribir ahí, ¿sí? Escribir ese código fuente y poder ir viendo qué sucede con los registros y las variables que vamos creando, ¿sí? Lo primero que vamos a ver en esta parte, después en el video siguiente vamos a ver la parte de variables, pero vamos a ver, bueno, dijimos que el procesador tiene pequeñas unidades de memoria o celdas de memoria de rápido acceso que se encuentran dentro del procesador. Entonces, ¿qué me permite eso? Almacenar algún dato, el resultado de alguna operación que nosotros queramos realizar. Entonces, la idea es empezar a ver, bueno, ¿qué registros tiene el procesador adentro? Para eso nosotros vamos a estar trabajando con una arquitectura de 8 o 16 bits. Fíjense que ya estamos en 32 o 64, pero la idea es que entiendan, ¿sí? Cómo funciona esto por dentro, más allá del tamaño, ¿sí? de los datos que puedo guardar o almacenar, ¿sí? Vamos a trabajar con 8 y 16 bits. ¿Qué registros tiene adentro del procesador? Un procesador de la arquitectura, una arquitectura más bien vieja, una arquitectura 8086, Intel 8086. Vamos a ver que tenemos diferentes registros. Vamos a poner acá los registros que vamos a utilizar, ¿sí? Fíjense, vamos a estar utilizando en el caso nuestro 4 registros, ¿sí? En esta primera instancia. Después vamos a ver que vamos a utilizar otros registros, pero los primeros registros y los principales son el registro acumulador, que es el registro AX, ¿sí? El registro se llama AX, que los registros, si vemos, son todos de 16 bits, ¿sí? Son todos de tamaño, se llama tamaño Word, es decir, son todos de 16 bits, pero tengo que tener en cuenta que si bien el registro AX es de 16 bits, yo lo puedo tener dividido en dos registros de 8 bits. Es decir, si quiero acceder a la parte alta del registro AX, voy a poner a H, voy a utilizar a H. Si quiero acceder a la parte baja del registro AX de 16 bits, voy a estar accediendo con AL, que lo que accedo es a los primeros 8 bits, ¿sí? O a los 8 bits más bajos del registro X. De vuelta, todos los registros son de 16 bits, pero lo puedo ver como la letra del registro más la H para el byte más alto, ¿sí? O la letra L de low, dice la H de high y la L de low para la parte de los bytes más bajos, ¿sí? Después vamos a ver, ¿sí? estos registros los vamos a ver, el CS, DS, ES y SS son registros de segmentos, ¿sí? Vamos a ver que después que la memoria
principal se va a dividir en diferentes segmentos y a esos segmentos los vamos a acceder con esos registros. ¿A qué nos referimos con segmentos? Si se fijan acá, tenemos segmento de código y segmento de datos, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a tener una porción de la memoria que va a ser ese segmento de código donde van a estar justamente nuestro código, nuestras instrucciones. Y después vamos a ver que tenemos un segmento de datos que es ahí en esa porción de memoria nosotros vamos a tener almacenado todas nuestras variables. ¿Por qué? Porque tanto las instrucciones como las variables se guardan en memoria. Cuando yo ejecuto un programa, yo instalo un programa, el programa lo instalo y se instala en disco, ¿sí? Cuando yo hago doble clic sobre el ejecutable, hago doble clic y ejecuto el programa, todas las instrucciones de ese programa pasan, ¿sí?, a leerse en memoria y yo las voy a estar ejecutando directamente de la memoria. Por ese motivo yo puedo tener una máquina que arranque, ¿sí?, que arranque sin disco, pero no puedo tener una computadora que no arranque sin memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que ejecuto se ejecuta en memoria principal, ¿sí?, en la memoria RAM. Entonces tenemos otros registros que son el puntero de instrucción, ¿sí? Tenemos otros registros que vamos a ir utilizando para direccionar, ¿sí?, o acceder a lo que serían arreglos o listas. Y después tenemos otros punteros, ¿sí?, otros registros, ¿sí? El puntero de instrucción va a hacer referencia a qué instrucción estoy ejecutando en ese momento. Y después acá abajo aparecen unos amigos conocidos que estuvimos utilizando en la parte aritmética, que son los flags. ¿Se acuerdan que dijimos? El procesador tiene registros y dentro de esos registros están los flags. Fíjense que tengo el OF, que es el flag de overflow, ¿sí?, el SF, el de signo, el ZF, ¿sí?, el de 0 y el último de todo, el amigo carry, ¿sí?, el carry flag, que es el de flag. Después tenemos otros que no estuvimos utilizando, pero sí esos 4 principales los vamos a estar utilizando, ¿sí? Los estuvimos utilizando en la parte de aritmética. Los registros de propósito general, lo que les comentaba hace un ratito, tenemos 4 registros que se llaman de propósito general: AX, BX, CX y DX, ¿sí? Se utilizan para almacenar cualquier dato. Si yo me vengo acá, veo que el registro AX se utiliza como acumulador o para guardar datos, el BX se utiliza como base, el CX como contador. Después vamos a ver, ¿sí?, para qué se utiliza en particular el CX, y el DX se utiliza por lo general para almacenar datos, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta de vuelta que el registro BX tiene 16 bits, pero puede estar dividido, por ejemplo, en 2 de 8. Puedo acceder a los 8 más bajos o a los 8 más altos, dependiendo de lo que necesite. ¿Para qué sirve esto? Si yo necesito 8 bits nada más para trabajar y no necesito más, no necesito utilizar todo el registro entero, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que si yo estoy trabajando, por ejemplo, con 8 bits, ¿sí?, y quiero saber si tengo carry o no, ¿sí?, si puedo realizar la operación o no, tengo que trabajar con un registro de 8 bits. Porque si yo trabajo con el de 16 y hago una suma, ¿sí?, no voy a tener carry a los 8 bits, ¿sí? Tengo que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿sí? Y lo que vamos a ver son algunas instrucciones básicas del assembler, ¿sí? ¿Cuáles son las instrucciones básicas que vamos a empezar a utilizar y que vamos a ver en el ejemplo al final, ¿sí? ¿Cómo hago una asignación? ¿Sí? ¿Cómo hago una asignación? La asignación la voy a hacer con la instrucción move, ¿sí? El move voy a tener siempre en el primer parámetro el destino, a donde quiero guardar el dato, ¿sí? Y por último, en el segundo parámetro, qué dato voy a almacenar. Fíjense, yo acá estoy asignando al registro X el valor 000F, 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 000F,
Fíjense acá que estoy haciendo, guardando en CX el valor que tiene el registro AX. En el registro CX guardo lo que tiene el contenido que tiene el registro AX. ¿Sí? En el registro DL, ¿qué era el registro DL? El registro DL es la parte baja del registro de X. ¿Sí? Los primeros 8 bits del registro de X. ¿Qué estoy guardando? Un número binario. ¿Sí? Y empezamos a ver también los tipos de datos. Fíjense cómo escribo un hexa, cómo escribo un binario y por último cómo escribo un decimal. En la parte alta del registro BX, que es el BH, ¿sí? Que tenemos acá, nosotros vamos a asignar el valor decimal 7. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra instrucción tenemos? ¿Sí? Fíjense que yo las asignaciones ya podemos ir viendo la diferencia con un lenguaje de alto nivel. Yo en un lenguaje de alto nivel, ¿qué hubiese hecho? AX igual a 000F. ¿Sí? De vuelta, AX tengo que tener en cuenta que es un registro del procesador, no es una variable. ¿Sí? Si quisiera verlo de una manera amigable, ¿sí? O quisiera hacer una analogía, puedo verlo como una variable del procesador, pero es una variable que ya está definida, que es el registro AX. Entonces, yo en una instrucción de alto nivel haría AX igual, ¿sí? A 000F en hexa. ¿Tá? Fíjense, acá yo tengo que poner una instrucción, el primer parámetro y el segundo parámetro. ¿Sí? Entonces, fíjense que las operaciones empiezan a tener una vuelta de rosca. Entonces, fíjense que ¿qué sucede? Tengo otra operación que intercambia los valores de los operandos, operando 1 y operando 2. Es el exchange. ¿Sí? Si yo asigno a x igual a 1, como es move ax1, move bx2, estoy haciendo estas dos instrucciones, estoy asignando el 1 a x y el 2 a bx. ¿Sí? Lo que hace es intercambiar los valores. AX va a quedar en 2 y BX va a quedar en 1. ¿Sí? Fíjense cómo es la operación de suma. ¿Sí? Fíjense cómo se resuelve la operación de suma. Y acá es donde empezamos a notar la diferencia. Si yo quiero sumar dos números, ¿sí? Supónganse que voy a trabajar con un número chico, con lo cual con 8 bits, que es AX, ¿se acuerdan que es la parte, AH es la parte alta, si venimos acá, AH es la parte alta de AX, ¿sí? Y AL es la parte baja. Yo estoy trabajando con 8 bits y 8 bits. Fíjense que estoy usando el mismo registro. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Y fíjense que lo que hago es, a la parte alta le asigno el 1, a la parte baja del registro X le asigno el 2, y después hago la suma. Fíjense, la suma, el primer parámetro va a ser el parámetro que se va a sumar y el lugar a donde se va a guardar el resultado. ¿Sí? El resultado se guarda siempre en el primer operando. ¿Sí? En el destino va a ser el operando 1 también. Entonces, fíjense, acá voy a sumar AH con AL, y después el resultado lo voy a guardar en el primer parámetro, que es AH. Ahora fíjense que para realizar una simple suma yo necesito de tener tres instrucciones, una de asignación, otra de asignación y después la suma. Cuando en un lenguaje de alto nivel yo tranquilamente podría hacer AH igual a H más 2, supónganse. ¿Sí? Entonces, fíjense que en lo que necesito dos instrucciones, asignarle un valor a H y después hacer la suma con 2, acá necesito de tres instrucciones. Vamos a ver, por ejemplo, que si tenemos instrucciones simples, ¿sí? Algunas instrucciones son más simples, como es el incremento. Yo asigno un valor a dx, por ejemplo, y lo incremento va a ser 6, si lo incremento pasa a ser 7, lo que hace es incrementar en 1, ¿sí? Después voy a tener la resta funciona de la misma manera que la suma, nada más que en lugar de sumar voy a restar, de vuelta asigno un valor a DH, un valor en BL, ¿sí? Y lo que hago es la resta y el resultado de la resta se guarda en el primer parámetro, en este caso DH, lo que hace es
DH menos BL y el resultado pasa a estar guardado en DH. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que cuando realizo la resta, el primer parámetro me lo sobrescribe, con lo cual si quiero mantener el valor, voy a tener que guardarlo en algún otro lado, ¿sí? Y después, tanto como tenemos el incrementar, tenemos el decrementar, y lo que va a hacer es decrementar en 1 el valor, ¿sí? ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a realizar este ejemplo. Lo que vamos a hacer es vamos a realizar esa operación de suma y resta, ¿sí? Vamos a sumar estos dos valores, después vamos a restar estos dos valores, ¿sí? Y después vamos a realizar la resta final, y el valor final lo vamos a almacenar en dx, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo resolver esta operación. Lo vamos a ejecutar en el emulador. Bien, lo que vamos a hacer ahora es escribir en Assembler esta cuenta. Para eso vamos a utilizar un emulador, es este EMU8086, sí, tiene este iconito, lo van a ver, lo van a poder buscar y lo van a encontrar. Es el emulador que vamos a utilizar para mostrarles en particular esto, y después lo vamos a utilizar para el resto de la materia. Es interesante porque nos permite escribir, nos permite emular el código que nosotros escribimos. Tenemos diferentes partes en nuestro código. Vamos a ver que acá tienen un modelo de cómo escribir, ¿sí? Con lo cual esto después se los puedo pasar para que ustedes empiecen a realizar diferentes pruebas y las puedan hacer acá directamente sobre el emulador. Nosotros vamos a resolver esta cuenta, tenemos diferentes partes. Vamos a ver después que acá debajo de este punto data nosotros vamos a definir nuestras variables. Vamos a verlo cuando vayamos a la definición de variables. Y después tenemos, sí, el punto code, que nos indica dónde inicia nuestro código. Vamos a tener estas tres instrucciones y estas tres instrucciones que sí que tenemos acá. Estas instrucciones lo que me permite es, con este @data me permite obtener dónde está nuestro segmento, ¿sí? Nuestro segmento de datos. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos, ¿sí? Si nos venimos acá, dijimos que teníamos diferentes registros que eran estos DS, ¿sí? El registro DS, que era el segmento de datos que nos indicaba a dónde íbamos a tener, dónde teníamos en qué parte de la memoria empezaban nuestras variables. Bueno, lo que hace es inicializar ese valor y nos permite de esa manera acceder a nuestras variables, ¿sí? Nos permite acceder a nuestras variables, nos posiciona donde van a estar nuestras variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las variables se van a calcular, ¿sí? Todos los accesos de variables se van a calcular a partir de ese registro de ese segmento de datos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a realizar esta cuenta, ¿sí? Vamos a realizar esta cuenta, y fíjense que para realizar esta cuenta sencilla, que yo la haría de vuelta en un lenguaje de alto nivel como por ejemplo Python, la podría hacer en una sola línea. Yo acá necesito de varias líneas, ¿sí? Fíjense de todas las instrucciones que yo necesito. ¿Por qué? Porque cada una de estas suboperaciones que tenga dentro las tengo que ir haciendo por separado. Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es voy a mover el número 1988 a donde, al registro AX. Y después, ¿qué voy a hacer? Al registro AX le voy a sumar, ¿sí? 1992. Entonces, esto que va a ser AX igual a 1988, ¿sí? Y en esta segunda instrucción, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Voy a estar haciendo AX igual a AX más 9992, ¿sí? Y ahí voy a tener el resultado de que de la primera parte, ¿sí? La primera parte la voy a guardar en AX. Vamos a la segunda parte, ¿sí? En la segunda parte, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer BX igual, ¿sí? BX de vuelta, BX me estoy refiriendo al registro BX, ¿sí?
bx igual ¿a qué? A 530, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer bx igual a bx menos 170, que era la otra parte, ¿sí? de la operación, ¿sí? Y fíjense qué es lo que hago acá. Acá, ¿qué estoy haciendo? Voy a estar haciendo ax, que tenía la primera parte de la operación, ¿sí? Es igual a ax menos bx, ¿sí? Entonces, fíjense que la cuenta, estoy realizando esta cuenta entera. ¿Por qué? Porque la primera parte la tenía guardada en ax y la segunda parte la tenía guardada en bx. Y después el enunciado que me decía, si me voy acá, el enunciado que me decía que el resultado debía guardarlo en el registro de x, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Moví lo que tenía en ax, que tengo el resultado, hice dx igual a x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a ejecutar paso a paso para ver cómo funciona. Y fíjense que quiero que veamos, ¿sí? Que quiero que veamos. Quiero que veamos cómo es esto y cómo se ejecuta, ¿sí? Paso a paso. Para eso le voy a poner emular, ¿sí? Y fíjense que me va a abrir dos ventanas donde por un lado tengo el código y por el otro tengo que voy a tener el código escrito, ¿sí? Pero fíjense que los números que yo escribí en decimal se convirtieron en ¿qué? En hexadecimal, porque dijimos que los números no se representan en formato decimal, se representan en formato binario, ¿sí? ¿Y cuál es la forma más legible de ver el binario? ¿Sí? El hexadecimal. Entonces, vamos a ver que todos nuestros números van a estar convertidos en ¿qué? En hexadecimal. ¿Está? Entonces, y fíjense que acá a la izquierda, ¿qué voy a tener? A la izquierda voy a tener los diferentes registros. Tengo el registro X, el registro BX, CX, DX, y vamos a ver el resto de los registros. El resto de los registros los vamos a ver más adelante, pero quiero que veamos, ¿sí? Quiero que vayamos viendo este emulador, ¿sí? Entonces voy a ir ejecutando paso a paso. Las primeras dos instrucciones las voy a saltear, después las vamos a ver, ¿sí? Pero fíjense que la instrucción siguiente, ¿cuál es? Move AX 1988. ¿Y en qué se convirtió? 07C4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a abrir la calculadora, ¿sí? Acá yo tengo una calculadora que lo que hace es, me permite convertir a hexadecimal, a binario, a decimal. Fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir el 1988. Y fíjense qué hexadecimal le corresponde a 1988. 7C4. Fíjense que me puso acá en la instrucción move a x 1988. Me lo convirtió en 1988. ¿Por qué? Por 007C4 en hexadecimal, ¿sí? Entonces fíjense que me va a mover al registro X, que debería moverme al registro X acá arriba, ¿sí? Que debería moverme al registro X acá, que debería tener. Cuando ejecute esa instrucción debería tener 07, ¿sí? C4, 07C4, ¿sí? Ahora bien, el siguiente número es 9992, vamos a escribir 9992. Fíjense en que se convirtió 2708, ¿sí? Y fíjense que acá yo tengo 02708 en hexadecimal. ¿Qué quiere decir? Que le va a sumar a X, que tenía 07C4, ¿sí? 02708 en hexa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a agarrar ese número 2708 en hexa y le voy a sumar, con la calculadora le voy a sumar 7C4. Vamos a ver cuánto me da. Me va a dar 2ECC. ¿Qué quiere decir? Que en AX, el resultado después de ejecutar esta instrucción, ¿qué debería tener? 2ECC. Vamos a ver qué sucede.
Fíjense que tengo en AX, que tengo acá en AX, ¿sí? Que tengo en AX, voy a tener, ¿sí? 2ESC, la misma que me dio en la calculadora, ¿sí? Lo que quiero ir viendo es lo que quiero es que vayan viendo que lo que está haciendo está bien, o sea, puedo ir comprobando que lo que estamos haciendo está bien, ¿sí? Que está bien escrito. Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar y vamos a mover a BX, que es el 530. Vamos a ver de qué manera se escribe el 530. ¿Sí? El 530 es 212 en hexa. En BX me va a poner 212. ¿Sí? Fíjense que tengo acá la parte alta y la parte baja de los registros. ¿Sí? Bien. Fíjense ¿qué es la instrucción que voy a ejecutar? Voy a mover 170 a BX. Vamos a escribir 170 y vamos a ver que se escribe... Vamos a escribir 170 y vamos a ver que se escribe AA en hexadecimal, que es lo mismo que me convirtió acá. Entonces vamos a ver que en BX se le suma AA. ¿Sí? Entonces, si yo sumo 170 más 500, si hago 530 menos 170 me va a dar 360. Fíjense cómo me dio el resultado en BX, me dio 168 en hexa, que es 168 en hexadecimal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer la resta entre estas dos cosas. Entonces, fíjense, tengo que restar AX menos BX. Entonces, en hexadecimal, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 2ECC menos 168. Eso me va a dar 2D64. Vamos a ver si la resta esta me da 2D64. Y eso se va a guardar en AX. Fíjense que me dio 2D64, exactamente lo mismo que me dio acá. ¿Sí? Y ahora el resultado de esta operación, ¿dónde lo tengo que guardar? Lo tengo que guardar en el registro de X. Vamos a ver que en el registro de X va a poner 2D64. Fíjense que a medida que se va modificando se va poniendo en azul el registro que se va modificando. ¿Sí? De esa manera podemos ver que nuestro programa está funcionando de la manera correcta. Estas dos instrucciones lo que hacen es indicarme que el programa termina correctamente. ¿Sí? Yo de alguna manera le tengo que indicar al procesador que mi programa terminó. ¿De qué manera se lo voy a indicar? Con estas dos instrucciones. ¿Sí? Le voy a decir, dejo en AX un valor e interrumpo con esta instrucción int. ¿Sí? Interrumpo la ejecución de mi programa. ¿Sí? Entonces vamos a ver que terminamos el programa. ¿Sí? La idea era ver un poco cómo escribir un programa en lenguaje Assembler, una primera aproximación, cómo utilizar y asignar un valor a un registro y cómo hacer asignaciones, sumas y restas, ¿sí? Como para empezar a arrancar con una parte práctica de esto de Assembler. En el próximo video vamos a ver la parte de variables en Assembler. Cualquier duda o consulta por los medios que estamos trabajando, por los foros que estamos trabajando o en la descripción debajo de la descripción del video que les estoy subiendo. Nos vemos.